Señoras y señores, muy buenos días. En nombre de FISA, parte del grupo YL Events, les damos nuestra más cordial bienvenida al segundo día de conferencias en Expo Vivienda 2023, Tu Hogar, Tu Lugar. Estamos felices de contar con la presencia de todos ustedes en esta versión 25, en donde cumplimos un cuarto de siglo. Este año tenemos un programa de conferencias muy interesante, en donde expertos abordarán temas sobre proyecciones del mercado inmobiliario, educación financiera, alternativas de inversión, subsidios, manejo de propiedades, consejos sobre decoración y mucho más. Saludamos muy especialmente a nuestros expositores, a nuestro embajador Francisco Ackerman, a nuestro socio colaborador Cristian Lecaros, así como a todos nuestros patrocinadores, auspiciadores, colaboradores y media partners. Para comenzar, tenemos nuestra primera charla del día, titulada Subsidios para familias de sectores medios, dictada por Alejandro Solís, jefe de SIAC del MIMBU, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Lo voy a hacer. Hola, ¿se escucha? ¿Ahí? Perfecto. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, como me anunciaron, mi nombre es Alejandro Solís. Yo soy funcionario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estoy como coordinador nacional del Sistema Integrado de Atención a la Ciudadanía, que es la unidad que coordina los canales de atención que tiene el Ministerio. Lo que vamos a revisar hoy día son dos programas habitacionales y una iniciativa gubernamental. ¿Ya? Vamos a partir por el programa de sectores medios, que es un programa que permite comprar o construir una vivienda. Vamos también a revisar un programa que se llama Programa de Integración Social y Territorial, que está normado por el Decreto Supremo 19, por eso la gente lo conoce como DS19, pero se llama Programa de Integración Social y Territorial. ¿Ya? Y finalmente vamos a revisar rápidamente una iniciativa gubernamental que está destinada a entregar un apoyo a familias que desean comprar una primera vivienda nueva y que no es posible de adquirir con subsidios habitacionales, y me refiero a la iniciativa que se llama FOGAES, que son las iniciativas, que son las iniciales de una ley. Voy a partir con el programa de sectores medios. Este programa está normado por el Decreto Supremo número 1, por eso la gente lo conoce también como DS1. ¿Ya? Este programa, como les comentaba, permite comprar o construir una vivienda, pero antes de partir me gustaría comenzar, no sé dónde ponerlo porque no los quiero tapar, por acá me voy a poner. Bueno, quiero comenzar primero hablando de qué es lo que es un subsidio habitacional. El subsidio habitacional es un aporte que entrega el Estado a las personas y familias de nuestro país que requieren un apoyo para financiar su primera vivienda. ¿Ya? Primera vivienda. Eso es súper importante. Este aporte que hace el Estado no se tiene que devolver, no se restituye. ¿Ya? Y se complementa, obviamente, con el ahorro que puedan presentar las familias. A eso se suma el subsidio o el aporte que hace el Estado. Sumados esos dos factores, lo que resta por pagar, es decir, el saldo por pagar de la vivienda, se complementa con recursos propios o bien, usualmente, con crédito hipotecario. ¿Ya? Pero para poder obtener un subsidio, lo primero es, en este programa, es postular. ¿Ya? Y la postulación parte cuando ustedes abren una cuenta de ahorro para la vivienda y comienzan ahí a depositar sus ahorros. Si bien los periodos de postulación están normados por un número de días determinados al año, obviamente la postulación parte con el ahorro de ustedes. Eso es primordial. ¿Ya? Y si ustedes obtienen el subsidio habitacional, lo aplican, es decir, compran o construyen una vivienda con este subsidio habitacional, esa vivienda que compran o construyen queda con una prohibición de venta o arriendo por un periodo de 5 años. ¿Por qué? Porque la idea es que ese beneficio lo utilice la persona que lo obtuvo con su núcleo familiar. ¿De acuerdo? Y visto un poco en términos generales qué es un subsidio habitacional, veamos en particular el subsidio para sectores medios. Como les decía, este subsidio está orientado a personas que tienen capacidad de ahorro y que eventualmente podrían optar a un crédito hipotecario, ¿ya? Para complementar
ese saldo que resta por pagar de la vivienda. Lo vamos a ver un poco. ¿Cómo se financia la vivienda? Se lo expliqué al comienzo. Primero, con su ahorro. Eso es lo fundamental, el ahorro que ustedes puedan presentar. Segundo, con el aporte que les entrega el Estado, que varía dependiendo del valor de la vivienda que desean comprar. Varía bajo qué lógica. A mayor valor de la vivienda, menor es el aporte del Estado y viceversa. Porque la lógica que subyace ahí es que quien puede pagar más requiere, no es que requiera menos, sino que tiene más posibilidades de complementar eso con sus recursos, y quienes pueden comprar algo de menos valor necesitan un mayor aporte por parte del Estado. ¿Ya? Sumados a dos cosas, bueno, ahí está el financiamiento, lo pueden ver, está el ahorro, el subsidio habitacional, y lo que resta por pagar es con recursos propios o crédito hipotecario. Crédito hipotecario que ustedes pueden cotizar en cualquier entidad financiera, no necesariamente un banco determinado. Acá está la Copeuch, está también la Caja de Compensación Los Andes, hay varias entidades financieras siempre y cuando estén reguladas por la Superintendencia de Bancos y Valores. ¿Ya? Veamos. Acá hay un cuadro bastante complejo, pero lo vamos a simplificar. Lo que yo les quise mostrar, estos montos de dinero están actualizados a la UEF del día de ayer. Todos los montos que nosotros entregamos, que exigimos y que normamos en el valor máximo de la vivienda, están expresados en UEF, que es una unidad económica que se reajusta día a día y que históricamente siempre va al alza, para bien o para mal, pero va al alza. ¿Ya? Y acá este programa presenta en la modalidad de compra, estamos revisando la modalidad de compra, presenta tres alternativas para que ustedes puedan acceder. Está el tramo 1, que son viviendas de un valor bajo, es decir, hasta 1.100 unidades de fomento. Ustedes ven varios valores en ese mismo tramo 1 y ven que está dividido el país en zonas. El Ministerio dividió el país en zonas, ¿ya? En la zona extremo norte, que va de Arica y Parinacota hasta la región de Atacama, y también se incluye la provincia de Chiloé en esa zona. La zona regular, que va de la región de Coquimbo a la región de los Lagos, y la zona extremo norte, que va de Magallanes al sur, Magallanes, Punta Arenas, y hay un par de comunas más, pero eso es para que tengan una idea general. Pero me voy a centrar en el tramo regular, de Coquimbo a los Lagos, ¿ya? Igual están los valores acá. En el tramo 1, en la zona regular, ustedes pueden comprar viviendas de hasta 1.100 unidades de fomento. No pueden comprar una vivienda de 1.100 unidades de fomento porque ahí, al momento de buscar aplicar su subsidio, el Estado no lo va a pagar porque usted está pasando del límite establecido, que está normado, ¿ya? Viviendas de 1.100 unidades de fomento que hoy día el valor de la UEF está tomado al día de ayer, 1 de diciembre. Son aproximadamente 40 millones y medio, ¿ya? Y aquí el monto del subsidio para esta alternativa es fijo, de 600 unidades de fomento. Es decir, usted ya cuenta, si obtiene este subsidio, cuenta con 21 millones, casi 22 millones de pesos, ¿ya? Son 600 unidades de fomento. Recordar que las unidades de fomento se ajusta para bien o para mal. En este caso, mientras más suba la UEF, mayor va a ser el aporte del Estado, pero también acá nosotros le pedimos un ahorro mínimo. Recuerden que les pedimos el ahorro, el aporte del Estado, y lo que resta por pagar de la vivienda lo hacen con recursos propios o crédito hipotecario. Acá, para poder postular a este tramo, el ahorro mínimo que ustedes deben presentar son 30 unidades de fomento, es decir, 1.100.000 pesos. En la alternativa 2, el tramo 2, viviendas de hasta 1.600 unidades de fomento, es decir, hablamos de casi 58 millones y medio de pesos. Aquí el aporte del Estado varía, y varía bajo la lógica que les expliqué al principio. Mayor valor de la vivienda, menor el aporte del Estado y viceversa. Aquí el aporte del Estado fluctúa entre las 250 y las 550 unidades de fomento, y el ahorro mínimo que ustedes deben presentar son 40 unidades de fomento, es decir, 1 millón casi y medio de pesos. Y en la alternativa 3, vivienda de hasta 2.200 unidades de fomento, ustedes, ese es el valor máximo, 2.200 unidades de fomento. El aporte también varía entre 250 el mínimo que le entrega el Estado y 400 unidades de fomento. Sin embargo, aquí el ahorro mínimo es mayor, son 80 unidades de fomento. Este es el ahorro mínimo. Ustedes pueden ahorrar mucho más porque en la medida en que ustedes ahorren más,
el saldo por pagar va a ser siempre menor, ¿de acuerdo? Por eso es importante ahorrar todo lo que puedan, porque eso va a ir en beneficio de ustedes y su familia. Esta alternativa de sectores medios también permite construir. Y esta alternativa es bastante interesante porque aquí el monto de ahorro mínimo es menor y el subsidio siempre es fijo, no varía, independiente del valor de la vivienda que usted construya. Y usted puede construir en un sitio propio, que sea de su propiedad, o bien en la modalidad de densificación predial. ¿Qué es la densificación predial? Simplemente es construir una vivienda en un terreno donde ya exista otra vivienda. Por ejemplo, mi padre vive en el sur, en Magallanes, por ejemplo, y tiene una parcela o un terreno grande, y él me permite construir, me cede derechos para que yo pueda construir en ese lugar. También a eso se llama densificación predial, ¿de acuerdo? Acá solamente hay dos modalidades a diferencia de la compra. Acá hay solamente alternativa tramo 2 y tramo 3. El tramo 3 permite construir viviendas de hasta 1.600 unidades de fomento. Pero aquí, en la zona regular, el monto máximo de subsidio es fijo, que son 600 unidades de fomento. Usted se puede construir una vivienda de 1.600 unidades de fomento, 1.500 unidades de fomento, 1.400 unidades de fomento, y el ahorro siempre, el aporte del Estado va a ser siempre fijo de 600 unidades de fomento. Y aquí, como les comentaba, el ahorro mínimo es menor. Digo mínimo porque siempre va a ir en beneficio suyo que tenga más ahorro. El ahorro mínimo para poder postular son 30 UF. Y la segunda alternativa de esta modalidad, que es el tramo 3, permite construir viviendas de hasta 2.200 unidades de fomento en la zona regular, de Coquimbo a los lagos, y el aporte aquí es fijo de 400 unidades de fomento, es decir, hablamos de casi 15 millones de pesos, que no es menor. Y el ahorro aquí sube un poco, pero igual es menor que la alternativa del tramo 3 de compra. Acá es solamente 50 unidades de fomento. Se me apagó esta pantalla, acá. Bueno, veamos cuáles son los requisitos para poder postular. Primero, obviamente, ser mayor de edad, tener por lo menos 18 años. ¿Ya? Segundo, al momento de postular, usted debe contar con la cédula de identidad y debe estar vigente al momento de postular. ¿Ya? Y, bueno, ahí dice que las personas extranjeras deben presentar, además, el certificado de permanencia definitiva. Eso ya no corre. Eso hoy día está en el carnet de identidad de las personas, así que no tienen que presentar ningún certificado. Solamente la cédula de identidad vigente. Y, en tercer lugar, tener el ahorro mínimo que les comenté, depositado al último día del mes anterior, obviamente hábil, y esto suena un poco enredado, pero si la postulación es en septiembre, yo debo tener el ahorro a más tardar el último día hábil de agosto, ¿ya? Si la postulación es en octubre, el último día hábil de septiembre, 14 horas, porque si usted deposita electrónicamente después de las 14 horas, las instituciones financieras registran esa transacción al día siguiente, por lo tanto, no podría postular, ¿ya? Y este otro factor súper importante, acá la cuenta de ahorro debe tener al menos una antigüedad de 12 meses. Es decir, si la postulación, ayer terminó una postulación, el segundo llamado para este programa, las personas que postulaban hasta ayer tenían que haber abierto su cuenta de ahorro para la vivienda. Esto partió en noviembre, deberían haberla abierto a más tardar el último día hábil de octubre del 2022, ¿ya? Así se cuenta del mes anterior, ¿ya? Por lo tanto, si la postulación es en septiembre, en marzo del 2024, yo debo haber abierto la cuenta a más tardar en febrero de este año, ¿ya? Ahí le corren los 12 meses. Y por supuesto, para postular a todos los programas habitacionales que nosotros tenemos como ministerio, las personas y familias sí o sí deben contar con el registro social de hogares. El registro social de hogares es el instrumento de calificación socioeconómica que tiene el Estado para entregar como una fotografía del momento socioeconómico de esa persona o de su grupo familiar. No es un instrumento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ese instrumento lo administra
el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, MIDES, ¿ya? Sin embargo, para poder obtenerlo, usted se puede acercar, usted lo puede hacer en registrosocialdehogares.gov.cl, puede iniciar ahí el trámite, o bien acercarse al municipio de la comuna que reside. Eso es súper importante. Pues bien, para poder postular a cualquiera de nuestros programas habitacionales, de este programa habitacional de sectores medios, usted, por ejemplo, si quiere postular al tramo 1, vivienda de 1.100 unidades de fomento, un ahorro mínimo de 30, usted no debe sobrepasar el tramo del 60%. Para el caso del tramo 2, viviendas de 1.600 unidades de fomento, donde el ahorro mínimo son 40 unidades de fomento para compra, usted no debe superar el tramo del 80, y para postular al tramo 3 usted debe contar con el registro social de hogares. Si usted supera el tramo del 90%, debe tener claro que no debe superar un ingreso neto familiar que le voy a mostrar a continuación, ¿ya? Y las personas que son adultas mayores, pueden pertenecer al tramo del 90%, hasta el tramo del 90%, y postular al tramo 1 o al tramo 2. Ahí se hace una excepción con las personas adultas mayores, ¿ya? Estos montos, estos tramos del registro social de hogares son válidos también para la modalidad de construcción. Como les contaba, si ustedes quieren postular al tramo 3, tienen registro social de hogares, pero superan el tramo del 90%, no deben superar estos límites de renta, ingreso neto máximo del grupo familiar que postula, ¿ya? Estos ingresos netos, que son los líquidos, o lo que está en su bolsillo al final de mes, se van actualizando llamado a llamado. Para este llamado que terminó ayer, estos eran los montos. Si yo postulo solo, mi límite neto máximo no podía superar el 1.800.000 pesos. Si yo postulo con mi pareja, nuestro límite neto de ingreso familiar no debe superar los 2,5 millones. Si yo postulo con mi pareja y mi hijo o hija, no debo superar los 2,800.000, y si ya tengo más hijos o más integrantes, porque puede que mi mamá o mi papá vivan conmigo y estén en mi registro social de hogares, no debo superar ese monto que está señalado ahí. La primera, la letra A, supone las regiones, por así decirlo, de la zona regular, y el resto son extremo norte, extremo sur, ¿ya? Ahí se van actualizando. Otros requisitos generales. Bueno, si usted quiere postular al tramo 2 y al tramo 3, para la modalidad de compra, las personas deben ser sujetas a crédito hipotecario, eso lo tiene que tener claro, ¿ya? Antes se pedía una preaprobación de crédito hipotecario, pero eso se está dejando un poco de lado, ¿ya? Las personas que postulan a la modalidad de de construcción, al tramo 2 y 3, no deben presentar, o sea, basta con que presenten su terreno y no hay problema, ¿ya? No, aquí no se... En todo caso, el tema de la preaprobación de crédito hipotecario ya no se exige al momento de postular, pero no se está exigiendo en cada llamado. Sí está en el decreto, en la ley, pero como se hacen llamados excepcionales que quitan esta norma, ¿ya? Porque hay todo un proceso administrativo que hay que seguir para eliminar ese requisito del decreto que toma bastante tiempo, porque hay que ir a la Contraloría y hay que hacer una toma de razón, y eso podemos hablar de 1 año y medio por lo menos. Hay ciertos impedimentos para postular. Primero, obviamente que usted sea asignatario o propietario de una vivienda, porque la idea es de este subsidio es que usted no tenga vivienda, ¿ya? Si tiene terreno, solo va a poder postular, si tiene un terreno propio, solo va a poder postular a la modalidad de construcción, ¿ya? Obviamente, otro impedimento es que sea beneficiario de otro subsidio habitacional, excepto si usted tiene actualmente o postuló al subsidio de arriendo, que es otro subsidio que tiene el Ministerio, que no es el foco de esta feria, ¿ya? Obviamente que usted o algún integrante, estos son impedimentos para el postulante o algún integrante del grupo familiar que usted declare al momento de postular. Eso es súper importante que lo tenga en cuenta, porque usted al momento de postular le van a pedir que declare cuál es su núcleo familiar, independiente un poco de su registro social de hogares. Después se lo voy a explicar en las consideraciones que están a continuación.
También es un impedimento estar postulando a cualquier otro programa habitacional, excepto al programa de arriendo, ¿ya? Y hay dos consideraciones que son bien importantes a tomar en cuenta. Primero, si usted, por ejemplo, postula con hijos que son mayores de 18 años y los incluye como parte de su núcleo familiar, al momento de postular, y obtiene el beneficio, sus hijos que usted consignó o los integrantes mayores de 18 años que usted consignó van a quedar con un impedimento de poder postular por un periodo de 3 años, ¿ya? Y otro aspecto importante es que los integrantes del grupo familiar que usted declare como postulante van a quedar registrados y no van a poder ser invocados en otra postulación o en la misma postulación como integrantes de otro grupo familiar. Por ejemplo, lo más común es si yo postulo y me separé, me divorcié hace un tiempo de quien fuera mi mujer, o eso, mi mujer. Y yo voy y postulo y declaro a nuestros hijos en común. Si yo obtengo el beneficio, mi ex mujer se va a enojar mucho porque no los va a poder invocar como parte de su núcleo familiar. Lo mismo ocurre en el caso de los padres. Si yo postulo con mi mamá y después que mi hermano postula al otro año o en el próximo llamado o en el mismo llamado, pero después que yo ya la declaré a mi mamá, él tampoco la va a poder invocar como parte de su núcleo familiar, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, cuando usted postula, y acá este es un elemento muy sensible porque de alguna manera conociendo estos factores de puntaje, porque en el fondo cuando usted entrega todos sus papeles, postula, etcétera, el ministerio lo que hace cuando cierra el llamado, toma todas las postulaciones y las comienza a evaluar conforme a estos factores que otorgan puntaje al postulante y, por cierto, también al núcleo familiar que usted declare al momento de postular. Por eso le hacía la consideración anterior, porque el primer factor de puntaje es el grupo familiar. Es decir, hablamos de la cantidad de integrantes, hablamos de las características de esos integrantes, ¿ya? Acá se dan puntajes. Si yo, por ejemplo, soy un padre soltero con 2 hijos a cargo, soy una familia monoparental y a mí me van a entregar un puntaje especial, ¿ya? O particular. Si yo, por ejemplo, postulo con algún integrante que tenga una discapacidad debidamente acreditada en el Registro Nacional de Discapacidad, también va a tener una puntuación particular. Lo mismo si yo postulo con mi madre o con personas mayores de 60 años, también hay una puntuación por ello. Y si yo presento a mis hijos menores de 5 años, por cada uno de ellos, además de darme puntaje por la cantidad de integrantes, por las características de esos integrantes me dan más puntaje. También entre los niños que estén entre los 6 y 18 años, ¿ya? Los hijos mayores de 18 años no cuentan como cantidad, pero no entregan una puntuación particular, ¿ya? Otro factor de puntaje es la vulnerabilidad habitacional. Y eso se saca en base al registro social de hogares. Pero simplemente es el número de personas que habitan la vivienda que yo declaro partido por el número de dormitorios que tiene esa vivienda. Por ejemplo, si yo postulo y yo vivo con mi señora y mi hijo y mi vivienda tiene 2 dormitorios y mi vecino que vive en la misma vivienda o la misma vivienda, la misma formato arquitectónico, es decir, 2 dormitorios, pero él tiene 3 hijos, la vulnerabilidad habitacional de mi vecino es mayor que la mía porque se entiende que en un dormitorio duermo yo con mi mujer y en el otro dormitorio duerme mi hija. Sin embargo, la vulnerabilidad habitacional de mi vecino, que tiene la misma casa, quizás vivimos en la misma comuna, en la misma calle, en un dormitorio duermen los padres y en otro dormitorio duermen 3 personas. La vulnerabilidad o la necesidad habitacional es mayor en mi vecino que en mi casa. ¿Se entiende el ejemplo, no? Perfecto. Otro factor de puntaje es el monto de ahorro. Yo les hablé de un monto de ahorro mínimo, no les hablé de un máximo, porque la medida en que usted más ahorre, eso también junto con disminuir su deuda habitacional, el ministerio le entrega una puntuación. Y este factor de puntaje hace una diferencia en las personas que postulan con un núcleo familiar reducido. Es decir, yo con mi pareja o yo de manera sola quiero postular, soy un núcleo familiar, soy un unifamiliar, ¿ya?
para no hablar de personas solas, unifamiliar. Aquí, este es un factor de puntaje en el cual yo puedo hacer diferencia, porque yo no voy a recibir puntuación por núcleo familiar, porque no tengo hijos y vivo solo. Por lo tanto, mientras por cada UF extra que yo ahorre, me van a entregar puntos. Por ejemplo, si yo postulo al tramo 2 para comprar una vivienda de 1.600 unidades de fomento, hablamos que el ahorro mínimo eran 40 unidades de fomento. Desde la UF 41 en adelante, me van a dar puntos por cada UF que yo ahorre de forma extra al momento de postular. Ya no me sirve tenerlas después porque yo le saco una foto al ahorro que usted presentó al momento de postular. Con eso yo lo evalúo. ¿Ya? Obviamente esto también puede hacer una diferencia para cualquier postulante y seguro familiar. Yo estoy hablando, me estoy focalizando un poco en personas que tienen núcleo familiar reducido. Este es un factor que puede hacer diferencia. Otro factor que hace diferencia en núcleos reducidos es la permanencia y constancia en el ahorro, y aquí se consideran los 4 últimos semestres, pero no se toman los 4 últimos semestres desde que yo postulo, sino que ese es un cálculo que se hace desde que yo abro mi cuenta de ahorro para la vivienda. De ahí se cuentan los semestres, porque yo puedo tener la cuenta de ahorro hace 3 años, por ejemplo. ¿Ya? Y ese es un cálculo, es una fórmula matemática que saca la institución financiera, que nos proporciona la institución financiera, donde usted tiene sus ahorros, pero básicamente tiene que ver con que usted sea constante y permanente en el ahorro en el tiempo. ¿Ya? No que un mes ahorre una UF y el otro mes 10, y el otro mes 1, y el otro mes media, y el otro mes 10 más, porque ahí no hay una permanencia. ¿Qué es lo que busca esto? Porque este fue un factor de puntaje que se sumó después de que comenzó a implementarse este subsidio, porque lo que se vio es que muchos jóvenes, muchas personas jóvenes, llegaban el último día establecido para poner su ahorro y ponían 100 UF. Y hay familias que llevaban meses y meses ahorrando, de a poco, cumplían con suerte el ahorro mínimo, pasaban un poco y obviamente esas personas que ponían 100 UF se llevaban mucho punto por el monto de ahorro, porque ese factor ya existía. Lo que hizo el Ministerio fue un poco regular eso. Y lo que se busca es que sea reconocer el esfuerzo que mes a mes hacen las personas o familias para poder postular. Otros factores que son bien específicos de este programa es la antigüedad de la postulación. ¿Ya? Por lo general, las personas que postulan usualmente no lo obtienen en su primera postulación. Y si usted vuelve a postular, se le va reconociendo esa antigüedad y se le va entregando puntuación por cada postulación en la que no hubiese sido beneficiado. ¿Ya? Aquí no hay tope de postulaciones hábiles. Otro factor de puntaje es solamente para las personas que son reconocidas en los llamados casos Balich. Acá hubo 2 comisiones que consignaron a personas que fueron víctimas de prisión política o tortura política en la dictadura, y lo que hace este beneficio es hacer una consideración especial para estas personas. El Estado de Chile, más que el Ministerio. También se reconoce, se le entrega una puntuación a los voluntarios de cuerpo de bomberos. Esto afecta a usted o a cualquier integrante de su núcleo familiar. Por ejemplo, yo postulo y mi hija es bombera, activa. Me van a dar puntuación porque esa hija mía es bombera o bombero. También aquellos funcionarios de Gendarmería de Chile, pero no puede ser cualquier funcionario de Gendarmería de Chile, sino que ese funcionario o funcionaria debe cumplir funciones al interior de un recinto penitenciario. ¿Ya? Se reconoce esa actividad que es bastante dura y peligrosa también. Se les hace un pequeño beneficio a través del Estado a las personas funcionarios de Gendarmería de Chile. No sirve que usted trabaje en contabilidad. Tiene que estar cumpliendo funciones al interior de un recinto penitenciario. Hay 2 medidas que también se aplican para las personas que obtienen un subsidio habitacional de sectores medios, lo aplican con crédito hipotecario, ya sea en la modalidad de compra o construcción. Esto sirve para compra o construcción y tiene que ver con algo que se vio bastante en la pandemia. Las personas que aplicaron este subsidio con crédito hipotecario lo usaron bastante, que tiene que ver con un seguro cesantía. Usualmente todos los créditos hipotecarios exigen una serie de seguros, ¿ya? Entre ellos está este, pero el Ministerio lo que hace, el Estado en general, lo que hace es
entregar o hacer el pago de esa prima. Por lo tanto, usted, si pierde su trabajo, si usted compró una vivienda con subsidio y crédito hipotecario, perdió su trabajo, usted tiene que ir a la entidad financiera, llevar su finiquito y dar cuenta para hacer uso de este seguro que va a cubrir el pago del dividendo por hasta 6 meses. Si usted el 2026, por ejemplo, vuelve a perder su trabajo, vuelven a correr los 6 meses. Ya este beneficio y el pago de esta prima que hace el Estado dura por todo el periodo que dure la deuda hipotecaria. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengan en cuenta. Otro aspecto importante que son medidas que se comenzaron a implementar del 2015 aproximadamente es el pago oportuno del dividendo. Y esto tiene que ver con que el dividendo es la cuota que usted le debe pagar a la entidad financiera que le pidió dinero prestado para el crédito hipotecario, que le tiene que pagar mes a mes. Eso se llama dividendo. Y ese dividendo se paga usualmente entre los 10 primeros días hábiles de cada mes. ¿Ya? Si usted paga siempre a tiempo ese dividendo, usted y solicitó un crédito hipotecario que esté entre estos valores, usted va a tener un descuento automático desde la primera cuota que paga. Un descuento automático, por ejemplo, si usted pidió un crédito de hasta 500 unidades de fomento, usted va a tener un descuento automático de 20%, ¿ya? En su cuenta. Por ejemplo, si usted paga 400.000 pesos, usted va a tener un descuento de 80.000 pesos. ¿Ya? ¿Qué pasa si usted se atrasa con el pago del dividendo? Usted pierde este beneficio. ¿Cómo lo recupera? Poniéndose al día. Simplemente. Y eso también dura por toda la deuda hipotecaria. ¿Ya? Ahora, esto beneficia solamente hasta los créditos hipotecarios de hasta 1.200 unidades de fomento. ¿De acuerdo? Porque lo que se busca es entregar el beneficio a quienes menos tienen. ¿De acuerdo? Acá hay un punto importante porque hoy día con la movilidad financiera, que tiene otro nombre parece, pero usted puede repactar su deuda hipotecaria con otro banco que le dé una mejor tasa, ¿cierto? A veces los bancos ofrecen que usted consolide todo, varias deudas en ese mismo crédito que le van a entregar. Pues bien, si usted realiza eso, este beneficio ya no corre, porque lo que se busca es justamente beneficiar o apoyar esa deuda hipotecaria inicial. Por lo tanto, tiene que tener ojo ahí y solamente repactar la deuda hipotecaria, no meter otras deudas en ese mismo crédito. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que aquí estamos con esta presentación. Preguntas frecuentes que son súper importantes. ¿Cuánto dura un certificado de subsidio? El certificado de subsidio es como un vale vista. Básicamente es eso, es un documento muy importante que usted debe cuidar en caso de que obtenga este beneficio, porque es un dinero en un papel moneda, por así decirlo, un vale vista. ¿Cuánto dura? 21 meses. ¿Ya? El certificado dice, esto dura 21 meses de tal fecha a tal fecha, pero también hay un pequeño asterisco que lleva una letra chica abajo que cuesta leer y que dice que usted tiene una prórroga automática de 18 meses más, es decir, hablamos de 39 meses, 3 años y medio aproximadamente para que usted lo pueda aplicar. Si pasado este tiempo usted está, por ejemplo, en el mes 39 y ya está en conversaciones para poder aplicar este subsidio, usted se debe acercar al Servio de la región, realizar una solicitud para que le den 180 días más, es decir, 6 meses más. ¿De acuerdo? Ahorros. El ahorro que usted acredita al momento de postular, usted no lo puede tocar. Usted lo debe mantener en su cuenta de ahorro para la vivienda hasta que sea la fecha de escrituración de compra-venta de la casa. Ya, obviamente usted puede seguir ahorrando en esa cuenta de ahorro, porque mientras más ahorre, su deuda disminuye. ¿Ya? Y, por ejemplo, y esto es súper interesante, si usted postuló a la modalidad de compra, al tramo 2 o al tramo 3, no sirve para el tramo 1. Tramo 2, 1.600 unidades de fomento de la vivienda el máximo, y tramo 3, 2.200. Si usted, por ejemplo, postuló en marzo del 2024, lo obtuvo, y en septiembre del 2024 usted le ofrecen un terreno barato, le conviene, o se quiere ir a vivir en otra región, en un lugar, no sé, una parcela, por ejemplo, usted puede cambiar su
subsidio habitacional que lo obtuvo para comprar una vivienda para aplicarlo en la modalidad de construcción. Pero no puede pasar de construcción a compra, ¿ya? Sí puede pasar de compra, porque se compró posteriormente un terreno, o le regalaron un terreno, no sé, tuvo mucha suerte, y le regalaron un terreno, lo puede aplicar ahí, ¿de acuerdo? Eso. Deme un segundo. Ahí están los canales de información, en nuestro sitio web, mimo.cl, hay un teléfono que usted puede llamar desde celulares, ahí está también, y ahí están nuestras oficinas de la región metropolitana, ¿ya? En nuestras oficinas le van a dar exactamente la misma información, siempre, obviamente, cuando es una atención personal, esto está mucho más detallado a su situación. Y me gustaría extenderme un poco más rápidamente para mostrarles este programa, que es el programa de integración social y territorial, que partió el año 2016 como un programa, como parte de la parrilla programática del Ministerio, ¿ya? Y se le conoce como DS-19 porque está normado por el Decreto Supremo número 19. Es el reglamento, lo jurídico que establece este programa. Perdón. Bueno, ¿en qué consiste el programa de integración social y territorial? Es una alianza público-privada. En el fondo lo que hace el Ministerio es hacer un llamado a las inmobiliarias, es un concurso arquitectónico donde el Ministerio realiza un llamado para que las inmobiliarias o desarrolladoras inmobiliarias presenten proyectos inmobiliarios donde se ofrezcan viviendas de diverso valor económico, de modo tal que puedan acceder a esas viviendas comprando con subsidio habitacional personas de diferentes realidades socioeconómicas. Ese es el espíritu de este programa, ¿ya? Bueno, acá en el fondo facilita el acceso al financiamiento de la vivienda. ¿Por qué? Porque el Estado, junto con entregar este subsidio, que vamos a ver en detalle esto, entrega otros aportes adicionales. Y aquí los vamos a revisar rápidamente. Bueno, como les decía, es un concurso. Importante. Si ustedes quieren acceder a alguno de estos proyectos habitacionales, solamente nosotros publicamos en mimo.cl los proyectos que una vez que llevan construidos el 10% del proyecto. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que el proyecto finalice y no tenga problemas de permisos de obra o que se encuentren osamentas, por ejemplo, como se han encontrado en algunos lugares, etcétera. Porque eso retrasa el proyecto y las familias quedan entrampadas en ese proyecto, amarradas a ese proyecto, ¿ya? Las características y condiciones de estos proyectos que el Ministerio exige, primero que tengan una buena localización, ¿ya? Es decir, que se desarrollen en sectores donde exista una baja oferta habitacional y una alta demanda habitacional, que sean proyectos de una alta calidad arquitectónica, ¿de acuerdo? Que permitan que diversos grupos familiares de distintas realidades socioeconómicas puedan acceder a estos proyectos y obviamente que sea focalizado, que atienda la demanda habitacional de las personas de menos ingresos y las familias de sectores medios. Por ejemplo, aquí a esta parte solamente pueden acceder las familias de menores ingresos, que son del Fondo Solidario de Elección de Vivienda, y las familias del sector de medios del tramo 1, viviendas de hasta 1.100 unidades de fomento, pero que aquí pueden ser un poco mayor. Aquí solamente pueden acceder personas con subsidio en la mano, por lo tanto, si usted postula el subsidio a sectores medios al tramo 1, vivienda de hasta 1.100 unidades de fomento, una vez que obtenga el certificado, puede ir a buscar, debe esperar el llamado que va a realizar el Servio junto a la Seremi de la región pertinente para poder inscribirse en esos proyectos y ver la posibilidad de acceder a alguna de esas viviendas. Por lo general, con todos estos bonos, la vivienda queda pagada. No hay deuda hipotecaria, ya porque estamos pensando en quienes tienen menos recursos. Me voy a focalizar en la otra, donde ustedes pueden acceder con subsidio en mano o sin subsidio en mano. Y acá hay algo interesante, porque en el fondo las personas que postularon hasta el día de ayer, que obtengan esto en enero, a fines de enero puede que se sepan los resultados, podrían ir a buscar, personas que postularon al tramo 2 y tramo 3, podrían con su certificado o subsidio acercarse a algunos de estos proyectos habitacionales, ver si existen viviendas del valor
que les interesa y ver también que la inmobiliaria diga que usted me va a pagar lo que me quiere comprar, pues es un análisis que tiene que hacer la inmobiliaria y aplicar subsidio ahí. Pero como vimos en el programa anterior, a ese subsidio que entrega el Estado se suman otros aportes, como por ejemplo, bueno, aquí se financia con su ahorro, con el subsidio que le entrega el Estado, que vimos en el de sectores medios, y acá hay dos puntos muy interesantes, que es el bono de integración social y el bono por captación de subsidio. ¿Qué significa esto? Bono de integración social, mientras más viviendas de diferentes valores presente el proyecto habitacional, este bono aumenta. Mientras más personas capte con subsidio en mano, tramo 2 o tramo 3 del subsidio de sectores medios, ese bono aumenta. Más o menos hablamos de, si usted se quería comprar una vivienda del tramo 3, vivienda de hasta 2.200 unidades de fomento, dijimos que el aporte del Estado era de 250 unidades de fomento, ¿ya? Porque era el tope máximo de vivienda. A menor valor de la vivienda, mayor el aporte y viceversa, ¿ya? Ahí tendría 250 unidades de fomento, pero se suman el bono de integración y el bono por captación, que aproximadamente debe usted llegar a las 400, quizás 450 unidades de fomento, que no es menor. Y el resto usted lo tiene que financiar con recursos propios o un crédito hipotecario. Y aquí las viviendas pueden ser un poco mayor, los valores. Aquí podemos superar un poco las 2.200, incluso podemos llegar a las 2.800 unidades de fomento, dependiendo de dónde se emplace ese proyecto habitacional, ¿ya? Pero lo que me interesa más allá de los topes de valores es un poco la lógica que ustedes pueden tener. Y aquí, como yo les dije en el subsidio de sectores medios, uno de los requisitos era tener cuenta de ahorro para la vivienda, acá también la tienen que tener, pero ya no deben cumplir con la antigüedad de 12 meses. Es decir, usted puede haber abierto en agosto la cuenta de ahorro para la vivienda, haber depositado las 80 unidades de fomento como mínimo para comprar una vivienda de 2.200 unidades de fomento y ir el martes. O acá mismo de repente hay alguna inmobiliaria que esté ahí y tratar de gestionar a través de la inmobiliaria el subsidio, sin esperar un proceso de postulación. Es decir, a través de la inmobiliaria usted gestiona el subsidio habitacional. Bueno, ahí está el tema que le estaba hablando, personas sin subsidio habitacional, ¿ya? Si le quieren sacar una fotografía, lo pueden hacer. Lo importante es que aquí no tienen que esperar un periodo de llamado, que usualmente para postular al subsidio de sectores medios hay 2 llamados por año. Usualmente es en abril y el otro es en noviembre, ¿ya? Acá usted puede ir directamente en la inmobiliaria, cumpliendo con los requisitos que vimos en el programa anterior, y acercarse a gestionar con la inmobiliaria ese subsidio. Acá hay aspectos operativos que entrega el programa de integración social y territorial, que tiene que ver con apoyo en los gastos operacionales y de escrituración, postulación de familias de hasta el 100% del registro social de hogares, ¿ya? Esta es una medida transitoria y aquí tienen que cumplir con un tope de ingreso también, como se los mencioné, son parecidos los topes de ingreso, no varían mucho. Topes de ingreso neto, líquidos, ¿ya? Y bueno, acá hay un aspecto de integración social que lo que busca es que en estos proyectos habitacionales que están normados por el Programa de Integración Social y Territorial exista una integración de las familias que van a ir ahí, ¿ya? Hay un trabajo que se realiza que a través del Plan de Integración Social. Y ahí están nuevamente nuestros canales de información. Rápidamente les quiero mostrar lo último, que aquí, esto es lo que les dije, les comenté de una medida gubernamental que nos toca a nosotros como ministerio, porque habla de viviendas, pero no surgió del ministerio, surgió en conjunto con el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Nosotros entregamos información a los bancos que tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Este es el Fondo de Garantía Estatal Permanente, la Ley 21.543 del 21 de marzo de este año, ¿ya? FOGAES. Fondo de Garantía Estatal, FOGAES. Esas son las siglas. Y, bueno, lo que busca es un programa que busca apoyar la construcción y también un programa de apoyo para que familias que no pueden acceder
a subsidios habitacionales tengan un apoyo del Estado, no es un aporte, es un apoyo del Estado para acceder a su primera vivienda. ¿En qué consiste este apoyo? Hablamos de una garantía. No es que el Estado le entregue a usted dinero. El Estado en el fondo pone la garantía y va a responder por usted en el caso que no pueda cumplir con lo que vamos a ver a continuación. Por lo general, los créditos hipotecarios exigen el 20% del PIE, lo que cuesta mucho reunir, ¿ya? Bastante. ¿Qué es lo que hace el Estado? El Estado le va a decir, mire, si usted tiene como mínimo el 10% del PIE, yo ante la institución financiera que usted está tramitando el crédito hipotecario, yo voy a garantizarle el 10%. No se lo voy a pagar, pero lo voy a garantizar a esa entidad financiera que ante cualquier eventualidad, si usted no puede pagar el tema, le arrebatan la vivienda y no puede seguir pagando el crédito hipotecario, yo voy a pagar ese porcentaje que le garanticé a esa persona. Hablamos de máximo 10%. Lo ideal es que mientras más tenga usted, mejor para usted. Pero en el fondo, si usted tiene el 12%, el Estado garantiza ante esa entidad financiera el 8%. Si usted tiene el 5%, el 15%, el Estado garantiza el 5%. Tiene que tener como mínimo el 10%. ¿Ya? Y como bien dice la lámina, la garantía no es un subsidio al pie. No le van a entregar dinero. Usted igual va a tener que pagar ese resto que le garantiza el Estado. Lo que pasa es que en el fondo lo que está haciendo el Estado es garantizarle a la entidad financiera que le preste el dinero, que cualquier cosa, ese porcentaje que le restó por cumplir el pie, el Estado la paga ante cualquier eventualidad que usted no pueda pagar. ¿Ya? Y deben cumplir con los siguientes requisitos que establece este programa, pero además usted también debe cumplir con los requisitos que va a establecer la entidad financiera. La entidad financiera hace un estudio de su realidad socioeconómica y ve su comportamiento financiero y ve si usted es confiable o no de quien presta el dinero. Es el negocio un poco de la entidad financiera. La elegibilidad. Bueno, obviamente ser personas naturales, ya mayores de 18 años, obviamente. Que usted vaya a comprar su primera vivienda. No sirven las segundas viviendas o parcelas de grado, ¿ya? Primera vivienda. Acá lo que se busca es atacar el déficit habitacional de las familias en el país. Que no tenga un subsidio anterior, ¿ya? No sirve que usted tenía un subsidio, no pudo pagar la vivienda y le remataron la vivienda. Por ejemplo, con los leasing habitacionales. Pasa eso. El valor de la vivienda debe ser menor o igual a 4.500 unidades de fomento, ¿ya? Obviamente usted debe habitar esa vivienda. Y también las condiciones que establezca de riesgo la entidad financiera o los bancos, ¿ya? Y no ser deudor de alimentos, ¿ya? A todos aquellos padres en general que están al debe con sus hijas o hijos, no existe este apoyo, ¿ya? Porque deben estar al día en el pago de su manutención o pensión de alimentos. Esto dura 12 meses, de marzo del 2023 a marzo del 2024, ¿ya? Entiendo que puede existir, como puede que no exista tampoco la posibilidad que se extienda esto. Entiendo que se está trabajando, que el Estado está trabajando para extender esto con miras a justamente lo que vimos al principio, a movilizar el mercado inmobiliario y también atender este déficit habitacional de personas que usualmente no pueden acceder a un subsidio habitacional, ¿ya? Y esta garantía tendrá vigencia por los primeros años, es decir, de 6 a 10 años del crédito hipotecario, que es por lo general cuando usted paga los intereses de ese crédito, la amortización de intereses, ¿ya? Eso es lo... acá hay otros puntos más. Bueno, lo que les comentaba, flexibiliza el requisito de los bancos de que usted deba tener el 20%. El banco, en términos concretos, le va a prestar el 90%, si tiene el 10% del pie. Lo que pasa es que el Estado le garantiza ese 10% restante, ¿ya? Y ahí hay un ejemplo, como les comentaba, y no quiere decir que convenga siempre el 10% del pie, porque la garantía no es un subsidio para el pie, y si el hogar tiene ahorros, mejor usarlo para así reducir el pie, porque en el fondo
menos intereses para usted. ¿Ya? Gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay un micrófono? Acá está habilitado. Perfecto, me pasé del tiempo. ¿No? ¿Estoy bien? Ya, ok. Vamos con las preguntas, allá. Ahí va el micrófono, porque su pregunta nos sirve a todas y todos. Igual, si tienen alguna duda en particular, ahí está el stand del Ministerio y estamos llanos y dispuestos a resolver sus dudas particulares. Yo quisiera saber si hay algún tipo de ejemplo por el tema de la puntuación que tú hablas de, no sé, cuando el monto extra del mínimo o la cantidad de personas que son de la familia, porque tú hablas todo el tiempo de puntos. Uno Sí. suma más puntos, pero quiero saber si tienen algún concreto, así como que me digas cuál es la cantidad de puntos promedio o cuál es la cantidad de puntos que necesito, etcétera. No te puedo dar esa respuesta de cuánto necesitas porque por lo general esa puntuación tiene que ver con los postulantes de esa región en la que tú quieres aplicar el subsidio. Porque tú cuando postulas te dicen, ¿dónde lo quieres aplicar? En la región del Biobío. Tú entras a postular con la región del Biobío, desde acá. Ya, Entonces eso varía, ¿ya? Y además cada postulación puede ir variando, pero hay un promedio más o menos. Claro. Lo que yo te puedo decir, por ejemplo, en el caso del monto de ahorro, cuando tú tienes excesos de ahorro por cada UF, por ejemplo, en el caso, no recuerdo bien las cifras, pero te voy a dar un ejemplo, te lo puedo dar después, porque no me recuerdo ese detalle. Pero, por ejemplo, en el caso del tramo 2, para comprar una vivienda, monto de ahorro mínimo 40 unidades de fomento, viviendas de hasta 1.600 unidades de fomento, por cada UF extra dije que te iban a dar puntos. De la UF 41 a la 100, creo que te dan, me parece que son 2 puntos por UF. Es decir, si tú tenés 100 UF, vas a tener 60 UF extra, que son 120 puntos. Ahí tú tenés claro cuántos puntos por ese concepto vas a tener. Ya, o sea, tú me dices esa cantidad de puntos extra, pero por eso yo igual más o menos un promedio de la gente que se gana el subsidio, ¿cuál serían los puntos que necesita? Tendría que verlo allá, el detalle. Claro, porque uno no se hace una idea tampoco, porque tú me dices cuál es el corte, así como hablando, no sé, pues de la PAES. Ya, tú me decís el corte promedio de alguien que postula es tanto. Lo que te tiene que interesar a ti más que el corte, porque el corte puede ir variando, es donde tú podías entrar a competir. Por ejemplo, si tú no tienes hijos, da lo mismo que yo te diga, mira, por cada niño menor de 5 años, entre menores de 5 años te dan 30 puntos por cada niño. Si tú no tenías esos niños... Por ahí me interesaría juntar más un monto de UF, extra, por ejemplo. Ya, pues por eso te digo, o sea, de la UF 41, en el ejemplo que te di, hasta la 100 son 2 puntos. De la 101 a la 150 es 1 punto y de la 151 al infinito 0,5 puntos. Pero ojo, que si tú tenés 200 UFs y postulas al tramo 2, que te piden 40 UFs, tienes 160 UFs extras. Así son los tramos, de la 41 a la 100, de la 101 a la 150, de la 151 al infinito. Es decir, tenéis 120 más, podría llegar, no sé, a los 160 puntos, solamente por concepto de ahorro, en caso que tuvierais 200 UF, por ejemplo. Y el saldo del promedio, que yo les dije, la permanencia y constancia, eso es más complejo porque es una fórmula matemática que es súper complejo, porque es por porcentaje, es decir, que tú vayas cumpliendo ciertas metas, 0,25 un semestre, 0,50 el antepenúltimo, el penúltimo 0,75 y el penúltimo 0,100 en relación a los montos que hay venido ahorrando de forma permanente. Entonces, podemos verlo si tú querés, te lo puedo mostrar cuál es la fórmula y dónde está. Igual creo que sería bueno que dieran un ejemplo generales, así como para tener una idea simplemente. Ahora, gracias. Esa puntuación está, no tengo internet acá, pero está publicada en los decretos. Los decretos están publicados en mismo.cl y tú los puedes descargar y leer y ahí dice cuánto te da punto por punto. Y ahí están todos detallados. Ok, gracias. Si queréis lo podemos ver allá después. Lo que pasa es que es mucha información y yo aconsejo siempre revisar mismo.cl. Hay una pestañita chiquitita que dice vivienda y ahí están todos los programas habitacionales, ¿ya? Y en esa misma línea negra de mismo.cl, donde está Ministerio, Vivienda, hay un aspecto que dice marco normativo. En el marco normativo están todos los decretos habitacionales y urbanos que tú puedes revisar.
Pero eso ya es un detalle que debe hacer la persona interesada. Pero lo podemos ver allá, no hay problema. Dígame, usted tiene una consulta. Yo tengo varias, son más técnicas, de repente las voy puedo a ver si hacer se las allá. puedo responder. Sí. Tiene que ver con el subsidio de integración social, el DS-19. Ya quería saber cómo son diferentes segmentos de familia que van a integrarse en una misma conjunto de vivienda. Esa es la idea. Claro, ¿cambia en algún formato la terminación de la vivienda por porcentaje? En el decreto se establece las condiciones arquitectónicas que tienen que cumplir todos los proyectos habitacionales, independiente del valor de la vivienda. La calidad debe ser la misma, el mismo estándar, ¿ya? Lo que varía es, obviamente, el metraje, cómo es la vivienda, ¿ya? Pero en términos de calidad debe ser la misma. Perfecto. Eso lo deben exigir las familias. Exacto. Y ahí también tienen que ver, no sé, si está incluido o no está el estacionamiento, como lo vimos. Ahí hay que ir viendo una serie de cosas. ¿Ya? Y en el caso del DS1, yo he visto que en algunos proyectos pasa a formar parte de un proyecto DS49, por ejemplo, como que se diluye un poquito en diferentes tipologías de proyectos. ¿Eso está bien interpretado o pasa porque algunas familias que tienen... No le entiendo la pregunta. Disculpa. Familias que tienen, por ejemplo, asignado un subsidio, un DS1, ya he visto que, o puedo haberlo mal visto, ahí pasa, por ejemplo, que una familia que tiene una asignación de un DS1 puede postular a un proyecto que es subsidio DS19, por ejemplo. Sí. ¿En el DS49 pasa lo mismo? Sí. Ah, ya. O sea, yo presenté la lámina ahí de las familias que tienen un certificado en mano del Fondo Solidario Elección de Vivienda DS49. Yo le digo el nombre del programa, no la sigla, porque mejor. Trato de hablar del nombre del programa. Del Fondo Solidario, que es el programa que está destinado a las familias de menos recursos. Correcto. ¿Ya? Y eso está consignado por el Registro Social de Hogares. Esas familias que tienen certificado en mano y también aquellas que postularon al subsidio a sectores medios, al tramo 1, viviendas de 1.100 unidades de fomento de la zona regular, pueden aplicarlo en estos proyectos, pero no pueden ir, hasta el año pasado podían hacerlo. Pero los proyectos desde del 2022 o 2020, creo que 2023 en adelante, o 2022 me parece. Te lo puedo decir el detalle de eso, pero las personas que tienen un subsidio y quieren acceder a proyectos del 2022 en adelante, seleccionados del 2022 en adelante, deben esperar el llamado que haga el Serviu junto a la Seremi de la región para que familias que tienen esos certificados de subsidios, que no lo han aplicado, se inscriban en este sistema para que se puedan ir eligiendo, por así decirlo. Y se eligen en base a una serie de factores que tiene que ver si son madres solteras, la antigüedad del certificado de subsidio porque no lo han podido aplicar. Claro. Se van dando prioridad a los que están hace rato con el certificado de subsidio y no lo han podido aplicar. ¿Qué ocurría antes? Que eso lo hacían las inmobiliarias. Y las inmobiliarias a veces, no sé, iban a Recoleta, por ejemplo. Hacían un proyecto en Recoleta y todas esas viviendas que estaban destinadas a los grupos más vulnerables, por lo general ya estaban copadas cuando las personas se acercaban a ese proyecto. ¿Qué es lo que hace el Ministerio? Establecer o transparentar el acceso a esos cupos a través de este modelo de inscripción. Es más justo, digamos. O más... Eso es lo que se busca. Más acotado. Siempre se busca perfeccionar la política habitacional. Y si bien nosotros reconocemos que ahí hubo un mal uso, no digo más abuso, digo un mal uso, lo que busca el Ministerio es corregir eso y hacer un mejor uso de los recursos que invierte el Estado en estos proyectos inmobiliarios. ¿Ya? Ya. ¿Le queda claro? Sí. Qué bueno. ¿Alguien más tiene otra consulta? ¿No? Qué bueno. En todo caso, mira, allá están, el Ministerio de Vivienda está con ese stand y tenemos unos códigos QR que están pegados con los programas que vimos acá. Y ustedes los escanean y llegan a la ficha directamente con la información que está publicada en mismo.cl. ¿Ya? Que tengan una buena tarde.